Buen día, bienvenidos a una nueva clase de fisiopatología. El día de hoy hablaremos sobre enfermedades cardiovasculares. Los temas a tratar hoy: hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y síndrome coronario agudo. Empezaremos hablando de hipertensión arterial. Podemos definir a la hipertensión arterial como una elevación de la presión arterial hasta un nivel que aumenta el riesgo de lesión en distintos lechos vasculares, especialmente en la retina, cerebro, corazón y riñones. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la hipertensión? Tenemos factores de riesgo modificables, o sea, cosas que podemos cambiar: el tabaquismo, así como los fumadores de segunda mano. ¿A qué se refiere con esto? O sea, las personas que conviven o comparten con personas que fuman. La diabetes, la dislipidemia o hipercolesterolemia, el sobrepeso y la obesidad, la inactividad física o sedentarismo y dietas no saludables. Factores de riesgo relativamente fijos: la enfermedad renal crónica, historia familiar de hipertensión arterial, la edad, nivel bajo económico y educativo, sexo masculino, la apnea obstructiva del sueño y el estrés psicosocial. La mayor parte de los hipertensos no van a presentar síntomas. Muchas veces pueden tener la presión muy alta y pasar muchas semanas con hipertensión sin darse cuenta. Pero pueden aparecer algunos síntomas que varían de paciente en paciente y a veces son muy inespecíficos. Puede haber ansiedad, confusión, distorsión de la visión y el hecho de ver fosfenos, náuseas, vómitos, dolor de pecho, respiración entrecortada, zumbidos en los oídos, hemorragia nasal, sudor excesivo, latidos cardíacos irregulares, cansancio y disfunción sexual. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? La presión arterial alta la vamos a definir como lecturas de presión arterial sistólica mayores de 130 milímetros de mercurio. Y para la presión arterial diastólica, que sean superiores a 80 milímetros de mercurio. Previamente se decía de que el valor o el rango superior de presión sistólica era 140 y el rango superior de presión diastólica era de 90. Pero según la Asociación Americana del Corazón en sus nuevas guías, se ha bajado este parámetro para poder iniciar tratamiento, sobre todo no farmacológico, cuando tenemos estas primeras elevaciones de presión arterial. Esto para disminuir el riesgo de hipertensión. Precisamente aquí tenemos la clasificación de niveles de presión arterial de la Asociación Americana del Corazón. Decimos que una presión arterial normal es una presión sistólica por debajo de 120 y una presión diastólica por debajo de 80. Decimos que es elevada con una presión sistólica entre 120 y 129 y una presión diastólica por debajo de 80. Decimos que es alta o hipertensión grado 1 con una presión arterial entre 130 y 139 y una presión diastólica entre 80 y 89. Decimos que es alta o hipertensión grado 2 con una presión sistólica mayor o igual a 140 y una presión diastólica mayor o igual a 90. Por último, hablamos de crisis hipertensiva con una presión arterial sistólica mayor a 180 y una presión arterial diastólica mayor a 120.
Entonces, para el tratamiento de la hipertensión, primero tenemos que ver las medidas no farmacológicas. Cuando hablamos de pacientes que están en grado 1, pues podemos utilizar estas medidas no farmacológicas. En el presente cuadro miramos cuáles son los beneficios de cada una de las medidas. Está demostrado que una pérdida de peso puede ayudar a la disminución de la presión arterial. Se dice que se disminuye aproximadamente 1 milímetro de mercurio por cada kilogramo de reducción de peso. Vamos a tener en el paciente hipertenso hasta una disminución de 5 milímetros de mercurio sobre la presión sistólica. Una dieta saludable puede hacer que haya una disminución de hasta 11 milímetros de mercurio en los valores de presión arterial sistólica. Una dieta baja en sodio, teniendo una dieta inferior a 1500 miligramos día de sodio o al menos 1000 miligramos día, va a repercutir en la presión arterial sistólica en una disminución de 5 a 6 milímetros de mercurio. Una mejor ingesta de potasio con un objetivo dietético entre 3500 y 5000 miligramos por decilitro va a producirnos una reducción de 4 a 5 milímetros de mercurio. El ejercicio aeróbico de 90 a 150 minutos por semana va a reducir de 5 a 8 milímetros de mercurio de la presión arterial sistólica. El ejercicio de resistencia dinámica, siempre de 90 a 150 minutos por semana, va a representarnos una disminución de 4 milímetros de mercurio. El ejercicio de resistencia isovolumétrica, por lo menos 3 sesiones por semana, va a representar una disminución de 5 milímetros de mercurio. Y la disminución de consumo de bebidas alcohólicas va a provocar una disminución de la presión arterial hasta 4 milímetros de mercurio. Entonces estas medidas de las que hablamos hace un rato van a ser bastante efectivas en personas que tengan un grado de hipertensión entre los estadios 1 y 2, aunque siempre llevar una vida saludable, dieta y ejercicio va a reducir el riesgo de padecer otras enfermedades como la diabetes. Los medicamentos para disminuir la presión se recomiendan en pacientes que tengan hipertensión grado 1 toda vez que haya evidencia clínica de una enfermedad cardiovascular o un riesgo estimado a 10 años de poder tener una enfermedad cardiovascular, o que se tengan cifras de presión arterial sistólica de 130 o más y una diastólica superior a 80 milímetros de mercurio. Eso quiere decir de que si estamos en una hipertensión grado 1, si no tenemos una enfermedad vascular, no iniciamos tratamiento farmacológico, sino que empezamos con medidas no farmacológicas como las que mencionamos previamente. Según la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial, pues tenemos que cumplir con las siguientes recomendaciones: mantener un peso adecuado, conocer la presión arterial. El principal interesado en saber cómo está su presión arterial debe ser el paciente. Entonces, sí hay que recomendarle de que pueda medirse la presión arterial con frecuencia. Puede ser en una farmacia, con un familiar, o como una de las labores de enfermería, se puede enseñar a un familiar o cuidador a tomar presión arterial para que el familiar lo pueda hacer en casa. Hay que hacer ejercicio, reducir el consumo de sodio,
controlar el consumo de alcohol, evitar fumar, evitar factores de riesgo como las comidas rápidas o la comida con mucha grasa o con mucha sal. Si ya tenemos medicamentos, no dejar de tomar nuestros medicamentos, no abandonar el tratamiento y tener un conocimiento pleno y control de los niveles de presión arterial. A los pacientes que no tienen historia de enfermedad cardiovascular o riesgo estimado a los 10 años de enfermedad cardiovascular menor al 10%, el manejo farmacológico va a estar recomendado solo para los que tengan una presión arterial sistólica por arriba de 140 o una presión arterial diastólica por arriba de 90. Los fármacos recomendados de primera línea en pacientes con hipertensión arterial son los diuréticos tiacídicos, los calcio antagonistas, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o IECAS o los bloqueadores del receptor de angiotensina 1. Pacientes en estadio 2 de hipertensión y con un promedio de cifras de presión arterial mayores de 20 a 10 milímetros de mercurio de la meta establecida deberán iniciar manejo farmacológico con dos antihipertensivos de primera línea de diferente clase cada uno. Ahora hablaremos de la insuficiencia cardíaca congestiva, un tema que va en relación ya que el hecho de tener una hipertensión arterial mal controlada o no controlada nos puede llevar a una insuficiencia cardíaca. Decimos de que la insuficiencia cardíaca es la situación en la que el corazón no expulsa la sangre suficiente para los requerimientos metabólicos de los tejidos, o solo es capaz de hacerlo aumentando anormalmente su presión de llenado. Es un síndrome en el que aparecen múltiples síntomas y signos de hipertensión venosa pulmonar y o sistémica o de bajo gasto cardíaco, derivados tanto del fracaso del corazón como bomba, uno o ambos ventrículos, como de los mecanismos compensadores que se ponen en marcha para hacer frente al fracaso. En la siguiente animación miramos cómo funciona del lado izquierdo un corazón normal. Podemos ver ventrículo izquierdo y derecho, un grosor normal de las paredes, pero en la figura de la derecha miramos de que el grosor de las paredes del ventrículo izquierdo está aumentado y el tamaño del espacio donde va la sangre en el ventrículo izquierdo está disminuido. Entonces tenemos un corazón que es insuficiente, si se dan cuenta hasta cuesta latir. El problema es de que tenemos fibras musculares muy laxas o hay tejido fibrótico reemplazando algunas fibras musculares. La insuficiencia cardíaca, según su alteración funcional, la podemos clasificar en una insuficiencia cardíaca sistólica, que es cuando el fenómeno primario es una disminución del gasto cardíaco por el deterioro de la función contráctil. Se caracteriza por disminución de la fracción de eyección ventricular y cardiomegalia. Esta fracción de eyección ventricular es la cantidad de sangre que el corazón expulsa al latir. Una insuficiencia cardíaca diastólica se va a dar cuando se produce una dificultad de llenado ventricular por fallo en la relajación o por una obstrucción mecánica al flujo cardíaco. Esto cuando tenemos trombos intracavitarios en el ventrículo, con la función sistólica conservada. Se caracteriza por la congestión pulmonar o sistémica con una fracción de eyección normal y generalmente sin cardiomegalia. Y también tenemos una insuficiencia cardíaca latente cuando existe una disfunción ventricular sistólica asintomática. Previamente mencionábamos el término clasificación funcional. Esta clasificación nos dice qué actividades podemos hacer antes de entrar en disnea o sentir fatiga.
se divide en 4 clases. La clase 1 no hay limitación, el ejercicio físico es normal y el ejercicio no va a causar fatiga, disnea ni palpitaciones. Clase funcional 2. Va a haber una ligera limitación física normal, causa fatiga, palpitaciones o disnea. No hay síntomas en reposo. Una clase funcional 3. Hay una limitación importante de la actividad física. Cualquier actividad provoca síntomas, ya sea disnea, mareos. No hay síntomas en reposo. Una clase funcional 4. Hay una incapacidad para realizar cualquier actividad física. El hecho de peinarse o lavarse los dientes puede provocar disnea en la persona. Y aquí vamos a tener síntomas en reposo. ¿Qué factores nos pueden llevar a una insuficiencia cardíaca? Una ingestión elevada de sal y líquidos, un sobreesfuerzo físico, arritmias cardíacas como fibrilación auricular, taquicardias o bradiarritmias, intoxicación digitálica como la que se tiene por el uso de digoxina, isquemia miocárdica, hipertensión arterial, tromboembolia pulmonar, infecciones fundamentalmente respiratorias, fiebre, anemia e hipertiroidismo. Además, consumo excesivo de alcohol, una insuficiencia renal, el uso de fármacos retenedores de sodio como los antiinflamatorios no esteroideos, esteroides, estrógenos o el minidoxil. También pueden provocar insuficiencia cardíaca fármacos depresores del miocardio como los beta bloqueadores, los calcio antagonistas y antidepresivos tricíclicos. ¿Qué manifestaciones clínicas vamos a tener con una insuficiencia cardíaca? Vamos a sentir disnea, o sea, una sensación de falta de aire, edema en miembros inferiores, astenia, que sería una sensación como de cansancio, agotamiento, y estos son los síntomas más característicos de una insuficiencia cardíaca. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, haciendo un buen interrogatorio, un buen examen físico, eso nos puede llevar a la sospecha de insuficiencia cardíaca. Luego, como análisis del laboratorio, un péptido natriurético cerebral o BNP, el cual tiene que estar elevado. Se realiza un electrocardiograma en el cual pueden haber hallazgos de hipertrofia de ventrículo izquierdo. Una radiografía de tórax donde vemos gráficamente si el paciente tiene o no una cardiomegalia. Y el gol estándar, un ecocardiograma transtorácico, ya que el electrocardiograma solo nos muestra una evidencia eléctrica, a veces puede pasar por alto el crecimiento del ventrículo izquierdo. Con la radiografía de tórax, pues podemos ver la cardiomegalia, pero no sabemos qué tan eficiente es el corazón. Pero con un ecocardiograma transtorácico no solo podemos ver la forma estructural del corazón, ver el tamaño y capacidad de sus ventrículos, su contractibilidad, el tamaño de las paredes, sino que también podemos ver la fracción de eyección ventricular, que no es más que la cantidad de sangre que es expulsada por el ventrículo con cada latido. Ahora haremos un repaso sobre síndrome coronario agudo. Este es un tema que ya habíamos platicado en el cuatrimestre pasado. Vamos a decir que el síndrome coronario agudo comprende un conjunto de entidades producidas por la erosión o rotura de una placa de ateroma que determina la formación de un trombo intracoronario. Vamos a decir o hablar del ateroma. Es un conjunto de grasa y otras sustancias que se acumulan en forma de placas
en las arterias endurecidas por la arteriosclerosis. Los ateromas pueden obstruir las arterias y dificultar el transporte de sangre. Aquí vemos un ejemplo en la imagen de la derecha de un ateroma. En la esquina superior izquierda vemos cómo debería ser una arteria normal y los cambios que se pueden dar paulatinamente en la luz de la arteria. ¿Cómo vamos a clasificar el síndrome coronario? Lo clasificamos como infarto agudo del miocardio, angina inestable aguda y muerte súbita de causa cardiológica. Hablando del infarto agudo del miocardio, vamos a tener que pueden haber infartos con elevación del segmento ST o sin elevación del segmento ST. Aquí vemos una imagen en la que se engloban las patologías que entran dentro del grupo de síndrome coronario agudo. Si tenemos una elevación persistente del segmento ST, decimos que es un infarto agudo del miocardio con elevación del segmento ST. Si hay anomalías entre ST y T4, podemos decir que es un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Pero si tenemos un electrocardiograma normal o indeterminado, podemos decir que es una angina inestable. Ya entrando en materia sobre el síndrome coronario, sobre todo hablando del infarto agudo del miocardio, va a ser una disminución del flujo sanguíneo a través de las coronarias que producen la muerte de las células del miocardio de la zona que se ha afectado. Tenemos factores de riesgo no modificables: la edad, el género, la menopausia o los antecedentes familiares de hipertensión o de insuficiencia cardíaca. Factores modificables: tabaquismo, hipercolesterolemia, hipertensión, diabetes, una dieta rica en grasa, obesidad, sedentarismo, estrés emocional, alcohol o uso de anticonceptivos orales. ¿Qué síntomas vamos a tener? Un dolor opresivo retroesternal, nosotros llamamos en el área de la corbata, ahí debería ser el dolor. Con una duración mayor de 20 minutos, no responden a reposo ni al uso de nitroglicerina. Pueden provocar lipotimias, o sea, desmayos. Puede provocar angustia, se puede acompañar de náusea y vómitos, de disnea y debilidad. ¿Qué síntomas vamos a tener? Sudoración profusa, náuseas, piel fría, dolor en el pecho, en la parte superior del abdomen, la espalda, el cuello, la quijada y el hombro y brazo izquierdo. Dolor en el brazo derecho, reportando poco dolor frecuentemente. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Con un electrocardiograma. Miramos la actividad eléctrica y podemos identificar si hay un infarto con o sin elevación del segmento ST. Además, se puede hacer un ecocardiograma para ver las cámaras cardíacas, las válvulas, el tamaño de la lesión. Podemos pedir también una ergometría, que es una prueba de esfuerzo. Esta ya está en desuso. También podemos pedir una gramografía cardíaca con isótopos para poder localizar el punto exacto de la isquemia. Un Holter EKG de 24 horas para descartar arritmias. Podemos hacer también un cateterismo cardíaco con coronariografía. Esto para poder ver el grado de estenosis y poder ver la posibilidad de poner un stent para liberar el flujo. Y por último podemos también pedir una tomografía con coronariografía para poder ver específicamente las arterias coronarias. Aquí vemos un ejemplo de un electrocardiograma de un paciente con un infarto con elevación del segmento ST. Podemos ver esa elevación en las derivaciones 1, B
B4, B5 y B6. En la siguiente imagen vamos a ver los cambios que sufre el segmento ST en un electrocardiograma según el tiempo que haya pasado. Desde una onda normal hasta la elevación que se da en un evento isquémico agudo horas después del mismo o 1 o 2 días después. Luego ya vemos, como en las dos últimas imágenes, pues ya vemos inversión de la onda T y a veces la persistencia de onda Q. Aquí vemos un ejemplo de un infarto agudo al miocardio sin elevación del segmento ST, donde miramos unos infradesniveles a nivel de derivación 2, 3 y ABF. En la presente imagen miramos un electrocardiograma en el cual podemos evidenciar un infarto agudo del miocardio sin elevación del segmento ST. Podemos ver un infradesnivel a nivel de las derivaciones 2, 3 y ABF. Acá vemos la imagen de un ecocardiograma y aquí podemos ver no solo el tamaño de las cavidades, el grosor de la pared muscular, sino que también se puede evidenciar cuánta sangre sale del ventrículo con cada latido. También podemos usar una gammagrafía cardíaca, aunque esto es un procedimiento bastante caro. Como mencionábamos hace un rato, podemos utilizar un aparato, un Holter EKG de 24 horas. Se conectan unos electrodos al pecho y va haciendo una grabación continua de 24 horas de la función cardíaca. Aquí por fluoroscopía vemos cómo hacen un cateterismo cardíaco izquierdo más coronarografía. Aquí vemos un ecocardiograma. El tratamiento del infarto agudo del miocardio, pues dependiendo la condición del paciente, puede variar un poco, pero según las guías utilizamos morfina, oxígeno, nitroglicerina y aspirina. Aunque hay otro tipo de esquemas donde se usan estatinas como la atorvastatina, se usa clopidogrel a dosis de carga, aspirina y oxígeno solo si el paciente tiene una saturación por debajo del 90%. Espero que esta clase haya sido de utilidad y de interés. Cualquier duda o comentario que tengan me lo pueden enviar por vía WhatsApp. Que tengan feliz día.